Hoy es su día, aunque realmente podría serlo todo el año, porque los abuelos españoles son los más implicados de Europa en cuidar a los nietos. Pasan con ellos 16 horas a la semana. Buenas tardes. Y no solo arriman el hombro, así también económicamente. Sostienen a muchas familias. 8 de cada 10 abuelos ayudan en casa. Bien sea porque los hijos están sin trabajo, bien sea porque tienen hipotecas que tienen que pagar. Hoy hemos conocido una serie de palabras y expresiones que utilizamos de manera incorrecta cuando nos dirigimos a las personas mayores. Es el resultado de un estudio, de un glosario elaborado por la Fundación La Caixa. El Partido Socialista va a negociar con Junts la investidura de Pedro Sánchez. Dicen que lo harán con máxima discreción y desde el Partido Popular critican que el país esté en manos de Puigdemont. Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren. Es que esto pasa por cambiar la capital de España y dejaría de estar en Madrid y pasaría a estar en Waterloo, y al frente de la misma tendríamos a un prófugo de la justicia. Apoyo unánime del Partido Popular a su líder, Alberto Núñez Feijóo. Hoy se han celebrado varias juntas autonómicas, entre ellas la de Castilla y León. Mañueco ha reiterado su respaldo al presidente del partido. Castilla y León tiene un gran patrimonio histórico y artístico, pero muchos monumentos en ocasiones caen en el abandono. En el monasterio de Silos, un congreso plantea hoy cómo dar una segunda vida a estos espacios. Pero por desgracia, pues en los últimos años se está viendo un proceso como consecuencia de abandono de muchos de estos edificios por parte de muchas de estas instituciones religiosas. Y estos días hemos tenido un ambiente más fresco, pero hoy las temperaturas vuelven a subir. Silvia, está siendo un día muy soleado. Y así vamos a continuar, con ambiente soleado durante la tarde, tan solo algunas nubes a últimas horas de la tarde, especialmente, como siempre, en el extremo norte, que se volverán a formar, y esos termómetros que ya marcarán temperaturas por encima de esos 30 grados de máxima. Tan solo nos quedaremos con 28-29 en Burgos, León o Soria. En vacaciones, durante el curso, en fin, en la tarde, la mañana, la noche, están ahí cuando hace falta y nada se les pone por delante si es para cuidar de los nietos. Hoy es el Día de los Abuelos, imprescindibles para poder conciliar. Los españoles son los que más tiempo pasan con sus nietos de toda Europa. Tenemos que estar pendientes de ellos, ir a buscar al colegio, que coman en casa. Importantísimos. Si no fuera por los abuelos, ¿qué harían los padres? Yo a mi nieta la cuidé hasta año y medio. Año y medio, ahora ya no, porque me ha hecho en guardería y ahora ya no. Están casi siempre con nosotros, ahora estamos en el pueblo y allí de maravilla. No solo son una pieza fundamental en la conciliación de las familias, los abuelos han sido soporte económico y lo siguen siendo en hogares con dificultades. Los mayores con pensión de jubilación son 400.000 en Castilla y León, algo más, la quinta parte de la población total. La pensión de media roza los 1.300 euros y en los momentos más duros de la pandemia y de la crisis, este ha sido el principal ingreso de muchas familias. Es una estampa habitual, tanto que no reparamos en la importante labor que ejercen. Ir a buscar al colegio, que coman en casa. Cuando nos necesitan. Yo creo que es fundamental, sí. El 35% de los mayores cuida a sus nietos varios días a la semana, según un estudio de Aldeas Infantiles. De hecho, España está muy por encima de la media europea y de países como Francia y Alemania. Creo que no se le da el valor que realmente está ejerciendo. 16 horas a la semana dedican al cuidado de sus nietos. Eso es lo habitual, porque hay abuelos que superan con creces esa cifra. La pregunta es, ¿debería contemplarse algún tipo de compensación económica en esos casos? Imponerlo como algo por ley, no. Yo creo que eso sería algo voluntario. Yo no le pido nada a mi hijo, lo aportamos nosotros. Procuran cuidados, ayudan en el trabajo doméstico e incluso prestan apoyo económico. 8 de cada 10 han ayudado a sus familias alguna vez. Si no fuera por los abuelos, ¿qué harían los padres? Pues por muchos contratos que había, bastante precarios, que en el momento que vino la pandemia, pues ya sabes, se acabó el trabajo y ¿dónde se recurre? A casa. Bien sea porque los hijos están sin trabajo, bien sea porque tienen hipotecas que tienen que pagar. Podemos hacerlo y muy orgullosos y muy contentos. Las pensiones, la media en Castilla y León está en 1.367 euros, se estiran y se reducen los gastos en ocio, sacrificio que tiene su recompensa, sobre todo si es esta.
Y en este día también se quiere poner el foco en el lenguaje que utilizamos al hablar con ellos, con los abuelos. Las palabras son muy importantes y a veces discriminan. Un glosario elaborado por la Fundación La Caixa ha recogido más de 40 expresiones que demuestran que el edadismo existe. El edadismo es la discriminación que hacemos cuando hablamos con las personas mayores. La Fundación La Caixa ha elaborado un glosario con 45 entradas que recogen algunos aspectos como que tendemos a infantilizar, a tratar como niños a las personas mayores, además de llamarlos ancianos, abuelos, viejos, o algunas expresiones que solemos considerarlos como personas dependientes o vulnerables. También incluyen expresiones tales como que tienen tiempo para todo o que son achaques de la edad. Son tan solo 45 entradas de las más de 300 palabras y expresiones que han aportado ellos mismos, las propias personas mayores. Me parece denigrante, la verdad, poca educación también, que es lo que tiene. Somos mayores pero no viejos, y es abuelos, en términos genéricos, no abuelos porque tenemos nietos, sino en términos genéricos. Me parece que no es peyorativo e incluso es cariñoso. En mis tiempos era personas mayores y con mucho respeto, y hoy no hay respeto. A mí hasta ahora no lo he oído, mis nietas no me lo han llamado, porque si no, no sé lo que hubiese dicho. Ayer lo hizo el PP andaluz y hoy le toca al de Castilla y León. Apoyo absoluto a la figura de Alberto Núñez Feijóo. Mañueco lleva días haciéndolo y hoy lo ha reiterado en la Junta Autonómica de la Formación, Roberto Caubilla. El Partido Popular de Castilla y León ha centrado su análisis de los resultados electorales en la figura de Alberto Núñez Feijóo. Hasta más de 5 veces le ha mencionado el presidente de los populares de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Insiste en que Feijóo debe ser el próximo presidente del gobierno por ser el candidato más votado. Y dice también que Castilla y León no quiere bloqueo político ni un nuevo gobierno Frankenstein 2.0 de coalición de perdedores. Apoyo sin fisuras a Feijóo porque desde su llegada hace un año el Partido Popular de Castilla y León es más grande, más fuerte, gobernamos en más sitios y somos más importantes en España. Y defiende su derecho a liderar el diálogo y a presentarse a la investidura. No tengo la menor duda de que la mejor opción es el gobierno de Feijóo. Fruto del trabajo de todos que les ha llevado a una victoria que califica aplastante. Nos debemos sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho. Y así lo demuestran, dice, los números. Más de 130.000 votos de diferencia respecto al PSOE de Castilla y León, 18 escaños y todos los senadores en juego, 27. De ahí que hoy todo fueran aplausos. Hoy ha habido también Junta Directiva de los Populares en País Vasco, Galicia y Madrid. Después de las palabras de Esperanza Aguirre señalando a Díaz Ayuso como posible alternativa, hoy la presidenta madrileña agradece esa confianza, pero muestra su respaldo total a Núñez Feijóo. Esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy. Y Cuca Gamarra apunta a que Feijóo se presentará a la investidura aunque no tenga apoyos. Quieren evitar críticas como las que tuvieron los precedentes de listas más votadas que sin embargo no intentaron gobernar. Le ocurrió a Ciudadanos tras ganar las elecciones en Cataluña en 2017, recuerden. A pesar de esa victoria, Inés Arrimadas no intentó la investidura. Se vio superada por la mayoría independentista. Finalmente fue Quim Torra el que encabezó un gobierno de coalición entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Y Vox insiste en su malestar con el Partido Popular. Los de Abascal no aceptan que Feijóo quiera hablar con el Partido Socialista, aunque apoyarían su investidura si logra el respaldo de 5 o 6 diputados de esa formación. Es una opción que los populares han rechazado de plano. Quizá esos socialistas de Paje o quizá esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consigan convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional. En fin, no hay conversaciones con diputados individuales.
Mientras en el PSOE guardan silencio sobre la negociación con Junts, el ministro de la Presidencia apela a la discreción. Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren. Por cierto, que le tendrán que explicar el estado de esas negociaciones al rey. Felipe VI va a tener un papel de árbitro. Debe proponer un candidato para la investidura. Es lo que recoge este artículo, el número 99 de la Constitución, que establece que al monarca le toca iniciar una serie de consultas con los grupos parlamentarios y hacer esa propuesta que en esta ocasión no tiene por qué coincidir con la lista más votada. Se prevé que este proceso empiece el 21 de agosto. Como ya hizo en 2016 y 2019, Felipe VI hablará con todos los grupos parlamentarios y después propondrá al candidato a la presidencia del gobierno que se someterá al debate de investidura. Es una atribución que recoge la Constitución. Hay que matizar que en ningún sitio pone que ese candidato tenga que ser el líder de la formación más votada, ni siquiera tiene por qué ser un diputado electo. El rey podría designar a alguien ajeno a la política si hay consenso entre los grupos, aunque nunca se ha dado este caso. El monarca no tiene límites ni de tiempo ni de número de consultas antes de tomar una decisión. El rey podría dilatar todo lo que quisiera la ronda de contactos, podría hablar con los grupos parlamentarios 2, 3, 7 veces, las que quiera, hasta que considere que tiene una propuesta. Si 2 o más candidatos quieren presentarse a la investidura, el rey escoge a uno en función de los apoyos que percibe que tiene tras hablar con el resto de grupos. Y si nadie se postula, tiene la potestad de disolver las Cortes y convocar elecciones, el rey de motu propio. Lo que pasa es que eso no ha pasado nunca. En los 2 casos en los que ha habido bloqueo, el rey ha propuesto un candidato a pesar de que iba a fracasar la investidura para que así comenzara a correr el plazo para otras elecciones. Y el Congreso vuelve a la actividad 3 días después de las elecciones. La Diputación Permanente ha aprobado hoy el último decreto anticrisis. Esto implica la rebaja del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte. Ayudas que caducaban en junio, pero que se prorrogan hasta el 31 de diciembre. También se suspenden los desahucios de familias vulnerables y se prohíbe el despido en las empresas que reciben ayudas públicas. Otra de las medidas del decreto, el derecho al olvido oncológico. Sindicatos y patronal llevan meses pidiendo al presidente de la Junta una reunión del Consejo del Diálogo Social, un encuentro al que la Junta accedía hace unas semanas y que se celebrará esta tarde. Al margen de acuerdos en materia de función pública, docencia y lucha contra incendios, la tensión con la Consejería de Industria ha protagonizado la relación desde la última reunión. 11 de julio de 2022, el Consejo del Diálogo Social, su órgano más importante, por primera vez se reunía tras la formación del actual gobierno de coalición de la Junta. Fue su primera reunión y hasta esta tarde la única. Nuestra voluntad es dialogar. Así lo defendía hace unos días el portavoz de la Junta tras más de un año donde se ha hablado del diálogo social, sobre todo por el choque frontal de la parte de Vox del gobierno autonómico con sindicatos y patronal. No hay manera de que entren por ningún sitio. Es imposible llegar a dialogar. Se van a hacer las cosas así y no hay nada que negociar. Ese enfrentamiento ha estado centrado sobre todo en el consejero de Empleo, tanto por la paralización de subvenciones y programas en manos de sindicatos y patronal, como especialmente por la polémica en torno al futuro del servicio de mediación laboral del SERLA. Están más por la labor del dispendio del dinero público. De cara a hoy, según la Junta, nosotros siempre vamos con la mano tendida. Y esa mano tendida se ha visto en las distintas reuniones del diálogo social con las consejerías del PP. Aquí, en este tiempo, sí ha habido acuerdos. El más importante, el sector forestal, tras la ola de incendios del verano pasado. En otros pactos pendientes de ser renovados, se sigue trabajando. De lo que avanza y de lo que está totalmente estancado, se debería hablar esta tarde. Esta mañana se ha constituido la Diputación Provincial de Soria después de semanas de proceso judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó el recurso presentado por el PSOE sobre la asignación de diputados. Benito Serrano será el presidente durante los próximos 4 años. Y cuando están a punto de cumplirse 2 meses de las elecciones municipales y autonómicas, aún hay 3 gobiernos en funciones. Son los de Navarra, Aragón y Murcia.
Allí, en Murcia, hoy Vox no ha acudido a la reunión programada por el Partido Popular y el acuerdo sigue lejos. Más cerca podría estar en Aragón, como confirmaba esta mañana el portavoz de Vox en el Congreso. En Navarra, PSOE y Geroa Bai retomaban ayer las negociaciones. Necesitan la abstención de Bildu. Rescatado el cuerpo del piloto salmantino fallecido cerca del embalse de Proserpina, en la provincia de Mérida. El accidente se produjo alrededor de las 7 de la tarde de ayer, pero ha sido el guardia de la finca quien ha dado el aviso. Las causas, por el momento, están siendo investigadas. La zona está muy escondida, entonces el guarda de la finca dice que ayer que eso ha tenido que ser durante la madrugada y tal. Y la persona se encontraba, bueno, los restos de la persona totalmente calcinados y hemos procedido a extraer la víctima. Se cumple una semana desde que Sanidad alertara de varios casos de botulismo asociados al consumo de tortilla de patata envasada. El Grupo Palacios suspendió la producción de su planta de Segovia por precaución, pero en este tiempo no se han encontrado evidencias científicas de la presencia de esta toxina. Sin embargo, sí hay constancia de que los afectados por el brote no manipularon correctamente el producto. Lo explica la Sociedad Científica de Médicos Expertos en Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Aunque el alimento estuviese contaminado por toxina botulínica, el calor, 85 grados 5 minutos, lo va a inactivar. Por lo tanto, de ahí deducimos que todos los casos han tenido que no seguir no solo las instrucciones de conservación, sino las instrucciones de consumo que nos da el fabricante. Este episodio pone de manifiesto la importancia de seguir al pie de la letra las instrucciones que aparecen en el etiquetado de estos productos, tales como las tortillas precocinadas. Y es que los expertos señalan que aunque pueda haberse producido algún tipo de fallo en la cadena de elaboración, la posible presencia de esa bacteria botulímica o de sus esporas quedaría inhabilitada si se calienta tal y como marca la etiqueta. Ese parece ser precisamente el problema de este brote, tortillas que o bien no se conservaron adecuadamente o bien se comieron directamente sin calentar. Y atención a lo que ha ocurrido en un bar de Valladolid. El cocinero ha resultado herido con arma blanca después de intentar mediar en una pelea entre sus clientes. Los hechos ocurrieron en este bar de la calle Estación de Valladolid. El cocinero del local intermedió en una pelea entre dos clientes y acto seguido invitó a salir del establecimiento a uno de ellos. Esta persona era el presunto agresor de 82 años que en ese momento le agredió con un cuchillo provocándole heridas en la zona alta del abdomen. La víctima fue trasladada inmediatamente al hospital clínico donde fue atendido de sus heridas, está fuera de peligro y se recupera con normalidad. Un peligroso narcotraficante italiano ha sido detenido en la Gran Vía madrileña a plena luz del día, entre turistas y mientras paseaba a su perro. Así, varios agentes vestidos de paisano le reducían en apenas unos segundos. Se trata de una operación realizada junto con la policía italiana que se ha llevado a cabo este lunes. El fugitivo iba con su pareja también detenida. Tenía una orden europea de detención y extradición. Está acusado de robar droga y de herir gravemente a dos narcotraficantes. Pudieron constatar que tanto él como su pareja podrían haber estado involucrados en la venta de 3 kilos de cocaína en un hotel de Cagliari, una ciudad de Italia, en la que acribillaron a los compradores, causándoles heridas muy graves y tras eso huyeron tanto con la droga como con el dinero de los compradores. 34 muertos por el incendio que está arrasando el Mediterráneo. Afecta a Argelia, varias islas griegas y Sicilia, también a Portugal. Hay miles de personas evacuadas. Las olas de calor, la falta de precipitaciones, el viento y la sequedad del suelo son las principales causas. Frente a la subida de temperaturas cada vez más extrema, los urbanistas se plantean cómo hacer ciudades más frescas y más sostenibles. En Zamora se va a celebrar en el mes de octubre un importante congreso que planteará ese debate.
Un congreso de construcción que va a apostar por la renovación, la rehabilitación y la regeneración urbana. Se quiere reducir las emisiones de CO2 que lanzan las ciudades. Para ello, en lo urbano se apuesta por más plazas y calles con verde para evitar lo que denominan las islas de calor. En cuanto a los edificios, las construcciones que pueden lanzar hasta el 30 y el 40% del CO2 de una ciudad, se apuesta sin duda por la rehabilitación. Gran parte de las actuaciones que estamos intentando promover implican un cambio en el edificio, como es, por ejemplo, cambiar las ventanas, ciertas infraestructuras del edificio, poner unas térmicamente mucho mejores, reducir el coste que tiene de producción de esa energía a través de sistemas de aislamiento térmico, que son exteriores. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de donde vayas, Unicaja Banco. Renfe permite desde hoy viajar a las mascotas en sus trenes Avlo, la alta velocidad low cost. Podrán hacerlo por 10 euros las que pesen menos de 10 kilos. Pueden ser perros, gatos, hurones, aves que no sean de corral, cobayas, conejos. Deberán viajar dentro de una jaula o transportín a los pies o encima del viajero y sin ocupar una plaza de asiento. Vivimos en una comunidad que cuenta con una gran riqueza patrimonial. Entre los lugares destacados por la UNESCO, la Catedral de Burgos o el Acueducto de Segovia. También las médulas, esas minas de oro que se encuentran en la zona del Bierzo. Y no olvidemos el yacimiento de Atapuerca, donde se han encontrado restos que nos han ayudado a conocer mejor nuestra evolución como especie. Debido al peso que tiene el patrimonio en nuestra comunidad, la Universidad de Valladolid y la Consejería de Cultura han decidido retomar el máster de formación permanente en habilidades para la gestión del patrimonio cultural. En él participarán diferentes profesores de la comunidad y durará un año. El plazo para inscribirse ya está abierto y las clases comenzarán en octubre. Lo que se pretende es dar a los profesionales que ya están en ese ámbito o a los que en el futuro desean incorporarse al ámbito de la gestión del patrimonio cultural, darles las herramientas, los instrumentos, el conocimiento y sobre todo las competencias para desarrollar una buena labor en ese ámbito de la gestión del patrimonio. Pues vamos a otro de esos lugares únicos de Castilla y León, el Monasterio de Silos, en Burgos. Allí se ha inaugurado hoy un congreso sobre patrimonio. Se debate cómo dar una segunda vida a los monumentos que, en el peor de los casos, están incluso abandonados. El Congreso sobre Patrimonio Monástico se celebrará aquí, en el Convento de San Francisco, durante hoy y mañana. Reconocidos expertos, tanto de distintas administraciones como del ámbito académico, pondrán en valor el patrimonio de Burgos. La idea principal de este Congreso girará en torno a cómo y para qué restaurar y rehabilitar el patrimonio monástico. El patrimonio monástico es uno de los bienes más preciados en España. Un patrimonio físico vinculado pues, a grandes edificios, a grandes monasterios, a grandes bienes muebles, un patrimonio espiritual. Tenemos de tener en cuenta que muchos de estos edificios son edificios habitados desde tiempos, en muchos casos, inmemoriales. Ese patrimonio inmaterial es un patrimonio espiritual importantísimo, pero por desgracia, pues en los últimos años se está viendo un proceso pues, como consecuencia de abandono de muchos de estos edificios por parte de muchas de estas instituciones religiosas. Y es que, a pesar de su valor, cada vez su uso religioso es menor. Por eso hay que buscar alternativas. El Convento de San Francisco, en Santo Domingo de Silos, es un buen ejemplo de cómo rehabilitar este patrimonio monástico. Dotándole de un uso cultural, por un lado, vinculado a los fines de la Fundación, pero también de un uso económico, de un uso hotelero, una manera también de fijar población, de crear riqueza. Y aunque lo ideal sería que se pudiese mantener su uso originario, el primer futuro para nosotros sería el futuro original, que esos edificios se siguieran manteniendo vivos desde el punto de vista de sus principios fundacionales, que siguieran siendo ocupados por comunidades monásticas, religiosas o conventuales. Mejor que estén ocupados que no caídos y deshabitados, ¿no? Pero desde luego no era en origen esto, ¿no? Prefieren no renunciar a su historia.
El de Castilla y León es el primer centro de hemoterapia acreditado en España para controles de calidad en pruebas de inmunología en trasplantes. Este reconocimiento permite asegurar que los resultados del centro tienen una máxima fiabilidad. Refuerza también la confianza en el proceso para quien recibe un órgano en un trasplante, también para el equipo médico y los inmunólogos. Igual que el hospital quiere compararse con otros para tener confianza en que lo hace bien, pues nosotros recurrimos a ENAC para que nos haga un examen y nos diga, sí, no solo crees que lo estás haciendo bien, sino que comprobamos que lo estás haciendo bien. Por cierto, que hoy la directora del Centro de Hemoterapia de la Comunidad ha hecho balance de cuál es la situación actual de las donaciones. Asegura que se cumplen las previsiones, pero advierte, no se puede bajar la guardia. Nuestro stock está dentro de unos límites aceptables, pero el mensaje, como siempre, necesitamos continuar teniendo durante todo el mes de agosto y lo que nos queda de julio 400 donaciones diarias. Más de 70.000 jóvenes españoles participarán en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra la primera semana de agosto en Lisboa, con presencia del Papa Francisco. Hoy ha salido desde Salamanca uno de los grupos de salmantinos que peregrinarán hasta Portugal. Conocer al Papa y vivir la fe con jóvenes de distintos países del mundo son sus objetivos. Porque es una forma de liberarme, de hablar con Jesús cuando nadie está conmigo. Él es pues una forma de salvar mi vida. Somos un grupo que tiene como una certeza de que hay algo más allá, de que hay una razón para vivir, para ser feliz y para disfrutar todos los días que se ponen por delante. Los campos de Castilla y León inspiraron algunos de sus versos más célebres. Hoy se cumplen 148 años del nacimiento del poeta Antonio Machado. En su casa museo de Segovia se celebra con varias actividades. El escritor habitó en esta ciudad varias décadas de su vida y formó parte de la vida social y cultural de la ciudad durante principios del siglo XX. Y en Salamanca ya luce en la espadaña del ayuntamiento la Mariseca, símbolo de que se acercan las ferias y fiestas de la ciudad en honor a la Virgen de la Vega. Los bomberos fueron los encargados de colocar la silueta negra del toro junto a la bandera española y lo hicieron, como siempre, ante la atenta mirada de miembros del ayuntamiento con el alcalde Carlos García Carballo a la cabeza.